Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Pues bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Otra vez Darío ha regresado, nuestro amigo pentecostal, para hablar otra vez del tema del Espíritu Santo, pero ahora específicamente de los milagros. La vez pasada hablamos de los abusos que se han hecho en el tema del Espíritu Santo dentro de algunas agrupaciones que se dicen cristianas. Y hoy simplemente vamos a tratar de hablar un poquito más del modus operandi que se hace con este tema de que yo diría que es la compraventa de milagros, porque realmente eso es lo que orillan. Entonces, Darío, muchísimas gracias por estar. Bienvenido seas. Al contrario, Edgar, gracias a ti por nuevamente hacerme la invitación. Espero que los pentecostales que me escucharon anteriormente aún me sigan amando en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que son temas que no son muy gratos para muchas personas, pero pues es importante tocarlos porque sobre todo antes de nuestros sentimientos está por encima la palabra del Señor y que esta no sea ahora sí a, hacer la afrenta, ¿no? Pues, qué buen día para tocar un tema en el cual, como tú dijiste, ¿no? Esa compraventa de milagros o compraventa de unción. Y creo que no da la casualidad que sea este mes también, ¿no? De que algo que nos une como cristianos en ese aspecto fue un movimiento que se detonó por igual la compraventa de ciertas cosas, ¿no? Ya creo que todos lo sabemos a qué me estoy refiriendo. Sí. Y creo que hoy en día ha regresado nuevamente ese tráfico, ¿no? Pero ya con otro nombre. Y qué lamentable que ahora son de este lado de nosotros que está haciendo esas cosas. Y tristemente muchos hemos sido engañados o estamos siendo engañados por ese tipo de personas. Sí, no, efectivamente. De hecho, eh, vaya, es muy fácil engañar a la gente. Y esto lo podemos ver con un video de algo que incluso es secular, hubo un video que estaba circulando de un señor en el metro que los policías le piden que se vaya, ¿no? Y el señor se iba arrastrando como si estuviera, pues uno pensaría que estuviera discapacitado. Y cuando se da cuenta que tiene que subir más de 5 escaleras, entonces el señor se incorpora, se para y se va caminando. Esto, si lo hubiera hecho un predicador neopentecostal, hubiera dicho que esto es un milagro del Señor y que él lo decretó y que esto tiene que ser obra de Dios a través de él. O a veces incluso ni siquiera dicen obra de Dios a través de él, sino que es la obra del ungido, o sea, ellos. Entonces, es muy fácil engañar a la gente. Y hay personas que realmente viven de fingir que tienen discapacidades y muchas veces estas personas se aprovechan de eso para, pues ahora sí que decir, pues bueno, tú tienes ganas de fingir que eres discapacitado, pues yo tengo ganas de fingir que lo oscuro, ¿no? Entonces hacen una gran mancuerna y es fácil engañar a la gente. Si te pueden sacar dinero los que fingen ser discapacitados, ¿cuánto más no te puede sacar dinero alguien que finge sanar a personas con ciertas discapacidades, dolencias o enfermedades? Y la prueba de que es falso es porque no están vaciando los hospitales, no están yendo a los hospitales a realmente curar a la gente. ¿Por qué? Porque lo que hacen usualmente es una burla, es una mentira y es una estafa. Y vamos a ver más adelante cómo es que funciona este mecanismo y cuál es su finalidad. No, claro, de hecho, cuando vi ese video que pues tú me tuviste al tanto, digo, es igualito a como si alguien que estuviera, ya sea, llámese campaña o esas cruzadas de sanidad, o sea, uno diría, es un milagro, pero muchas veces son gente que solo quiere engañar. Y tristemente esa gente se alía con el super ungido y ahí va. A los que realmente van con esa hambre y esa necesidad, porque verdaderamente es triste ver cómo muchos dentro del cristianismo, eh, esos falsos maestros, esos falsos predicadores, esos falsos profetas, o falsas personas que dicen que dan sanidad, se valen de la necesidad de la gente. Verdaderamente es cierto que hay gente necesitada,
realmente hay gente que quiere ser sanada y qué triste que gente esté usando la palabra o los medios para poder engañar. O sea, eso no es de Dios y qué triste que muchos cristianos estén cayendo en esa mentira. Sí, no, efectivamente. Y justamente, ¿por qué tomarnos el tiempo de volver a hablar de esto? Bueno, primeramente porque el 90% de los que se definen como pentecostales forman parte del movimiento que es Word of Faith, que es palabra de fe, que estos son los que tú lo nombras y se cumple, básicamente, o sea, que tus palabras tienen poder. Realmente estas personas que se autonombran pentecostales, por simple definición, son neopentecostales. No es lo mismo que el pentecostalismo clásico que viene de Wesley, que se desprende del metodismo y varias cosas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con ellos. Estos datos del 90% de pentecostales creyendo esto son datos de solamente Estados Unidos. En Latinoamérica, y ya sabemos cómo somos, este movimiento ha crecido muchísimo, pero muchísimo de una manera impresionante. Y más porque nosotros somos un tipo de población que le gusta el sentimentalismo, le gusta el sensacionalismo y la verdad es que somos fácilmente engañados. Nuestra historia de la conquista también prueba que nosotros somos muy, muy buenos creyéndonos cosas y cuentos de hadas en algunas cosas y también las mismas historias de los pueblos antes de la conquista también prueban que se creían bastantes cosas muy raras. Entonces, pues siempre nos ha gustado un sensacionalismo, o sea, si fundaron Tenochtitlan solamente por ver un águila devorando una serpiente, muchas veces la gente fundamenta su fe por ver una especie de milagro extraño que honestamente ni siquiera es un milagro, a veces es falso, la mayoría de veces es falso, si es de verdad, de verdad. Yo me cuestionaría si realmente son demonios en muchas cosas de las que pasan ahí. Eh, y pues bueno, al final este movimiento ha venido a ser un problema porque se asocia a los cristianos con estos movimientos. Ya cuando dices evangélico, dices, ah, son de los que hacen esto, de que según esto curan gente y así, de que no, a ver, no, soy otro tipo de cristiano. Pero pues Claro. viene a ser un problema y tú como pentecostal que se te asocia aún más con ellos, pues ya me dirás. No, y qué bueno que haces esa aclaración porque aquí va algo muy importante que es bueno que entendamos y quienes nos escuchan, quienes nos van a escuchar entiendan. Incluso si hay algún bautista, algún pentecostés o cualquier otro presbiteriano o cualquier otra denominación, incluso católico, que escuche esto, no todos los que nos decimos pentecostales estamos de acuerdo a esos movimientos que tú mismo dijiste. O sea, el 90% son los que se llaman neopentecostales o carismáticos como tal. ¿Por qué? Porque estos han acaparado tanto el terreno, sobre todo en Estados Unidos, donde ya vimos de que pues ahí el dinero mueve masas. Y, y muchos, pues obviamente, quieren, quieren tener prosperidad. Y sobre todo esto vino a detonar después de la Gran Depresión. O sea, cuando hubo ese, esa, ese desajuste en Estados Unidos y comienzan a surgir estos movimientos, es debido a la falta de economía que hubo en ese momento. Y obviamente muchos han asociado a que el pentecostalismo es esto, cuando no. O sea, te aseguro que muchos, incluso yo te puedo decir que si tú vienes aquí a mi ciudad y te digo, pregúntale a un pentecostés qué opina de esos que pasan en la televisión, te va a decir que los rechazan definitivamente. O sea, no nos adherimos a eso. Y es muy importante hacer esa aclaración. No es lo mismo un neopentecostal con un pentecostal de bien, si podríamos decirle esa palabra, ¿no? Porque el pentecostés histórico se cuestiona mucho. Incluso predicadores que vienen y se adjudican que son estos que hacen sanidad o incluso que ya ves que está de moda que el profeta tal, que el profeta Maldonado, que el apóstol Maldonado, que no sé, Cash Luna, y digo los nombres porque son conocidos. Sí, Y son conocidos tanto en el ambiente cristiano como tristemente en el ambiente secular, pero no por hacer cosas buenas, sino que precisamente porque en la mente de la gente creen que están lucrando con la fe. Y tristemente esas personas que critican a ellos
creo que tienen un buen punto en qué moverse. Y muchos cristianos que los ven como los gurús, como es que es el ungido y no te es permitido hablar mal del ungido. No, espérame. Y creo que una vez lo toqué en el podcast anterior. Se habla del ungido porque el ungido debe ser guiado por Dios y no por sus emociones. Y el ungido debe ser guiado por la palabra de Dios. Y si el ungido está, y digo ungido entre comillas, y si el ungido está haciendo cosas malas, hay alguien que lo juzga, que no somos nosotros, es la palabra que lo juzga. Y creo que, y dice también la palabra que podemos juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es nuestro justo juicio? Cuando como hijos de Dios apelamos a lo que dice la palabra y decir, oye, te estás conduciendo mal. Amén. Y, y es muy importante eso, o sea, no todos los pentecosteses somos neopentecosteses o carismáticos, los criticamos también en ese aspecto o no lo adherimos, no estamos al 100% de acuerdo. El pentecostés sí te cree en sanidades, el pentecostés sí te puede creer en que Dios aún puede hacer algo extraordinario, pero también se cuestiona y no fácilmente se deja sorprender por esas personas. Sí, no, claro, nosotros igual, o sea, yo por ejemplo, del punto de vista un poco más cesacionista del asunto, nosotros también creemos en milagros y los hemos visto en la vida de muchísima gente. Lo que no creemos es en esta persona que utiliza este mecanismo de, es que tienes que diezmar o tienes que ofrendar tales cantidades y tener mucha fe y mucha oración y entonces se te va a cumplir, pero cuando no se te cumple, ¿con qué cara? Te dicen, con una cara de piedra, te dicen todavía, es que te faltó fe o no diste lo suficiente y por eso no se te cumplió. Entonces no hay forma de que estos cuates pierdan. No hay forma de que ellos sean los que queden como mentirosos porque les vendieron un milagro falso, sino que Claro. le meten toda la culpa a esta pobre persona que realmente está buscando un milagro. Y no está mal buscar un milagro. La gente realmente, naturalmente, a veces busca milagros Mm, y estos se aprovechan de ese asunto. ¿Y por qué? Porque deja dinero. Porque deja claro. dinero, porque le estás pidiendo dinero a la gente. Y eso es justamente, por eso vamos a hacer justo juicio ahora y vamos a poner un poquito de lo que dice la escritura cuando habla en Timoteo de los obispos. Uno de los requisitos dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Mm, Luego también lo dice con los diáconos, que dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Estos son los siervos que están ahí en la iglesia. Entonces, tanto los líderes de esa iglesia, pastores, como sus varones de apoyo o mujeres que están en los ministerios, como siervas, o sea, eso es lo que significa diácono, un siervo, pues claro. ambos deberían de estar en el mismo punto de no ser codiciosos de ganancias deshonestas, pero esto que están haciendo, no necesariamente todos, hay otros que tienen fines incluso más perversos y no quiero ni imaginarlo, Mm, pero la mayoría está por ganancias deshonestas, porque están engañando a la gente por dinero. Y querer ser un obispo, querer ser un líder de iglesia, eso no está mal. La Biblia empieza diciendo ahí en 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, no, no es malo querer ser un ministro del Señor. Lo que está mal es lo que haces haciéndote pasar por uno. O sea, o si se supone que eres uno, las cosas que estás haciendo, esas son las que están mal. Y justamente ahí va un detalle. En el versículo 7 de 1 Timoteo 3 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. A ver, ¿cuántos de estos realmente de las mega iglesias tienen credibilidad? O sea, dentro del mundo cristiano apegado a la Biblia, ¿cuál de estos realmente tiene credibilidad? Ninguno. Y afuera también se burlan de ellos. Afuera también se burlan de ellos, pero ¿sabes qué es lo peor? Que se burlan también de los cristianos que sí creemos realmente en lo que las escrituras dicen. claro. Entonces, no tienen buen testimonio de los de afuera y caen en un descrédito. Y eso también es lo que está mal y es lo que nosotros queremos primeramente señalar en esto. Claro, y mira, y hablando de esto, de que caen en descrédito por los de afuera, creo que este, eh,
tuviste ese comentario que hicieron en Twitter, ¿no? Cuando se hizo esa crítica de que en dónde dice la Biblia que las iglesias deben de parecer en discotecas, ¿no? Ujú, Y alguien respondió de que incluso nosotros los cristianos o protestantes eh, estamos en desacuerdo de ello. Pero ve cómo la mente de la demás gente, que obviamente entiendo el por qué piensan así, tiene esa concepción del cristianismo, de que es que ahí es puro, o sea, ¿cómo comparan? O sea, ¿quién iba a pensar que llegaría el día en que compararan una iglesia con un antro? O sea, ¿cuándo se pensó eso? Cuando anteriormente era verdaderamente había una división en que es del mundo, este es cristiano, porque ujú. incluso desde la manera de vestir a cómo hablaba, a cómo la iglesia se comportaba o cómo estaba la iglesia, sí había una diferencia. Pero hoy en día ya hay ese como que esa mentalidad de que, oye, eso parece un antro, no parece una iglesia, no, parece un antro. Que obviamente son, como tú dices, no hay un testimonio o no se está dando ese testimonio para los de afuera. Porque verdaderamente, si nosotros cuidamos el testimonio, es porque sabemos que dice la palabra en Hebreos que hay alrededor de nuestro hay una enorme nube de testigos. Y dice también que quitemos todo peso del pecado que nos asedia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que tratemos de hacer las cosas de la manera en que verdaderamente le agrade a Dios. Y tristemente muchas de estas megas iglesias no, yo pondría en juicio de que buscan agradar a Dios, no al contrario, buscan a que la gente se sienta cómoda en ese lugar. ¿Y qué buscan hoy en día? Es que yo quiero buscar una iglesia que se apegue a mí, que pon tú como jóvenes, ¿no? No, quiero una iglesia que realmente me haga sentir joven, que buena música o cosas así, y se olvidan de lo verdaderamente importante. A la iglesia no se va por la música, a la iglesia se va para escuchar y nutrirnos de la palabra de Dios. Que Amén. lo ok, que sí debe haber alabanza, que sí debe haber adoración, salmos o como quieran llamarle, es Ujú. cierto, pero eso no es lo primordial. En lo primordial de la iglesia nosotros vamos a nutrirnos de la palabra del Señor, vamos a buscar de su palabra, estar en su compañía. ¿Por qué? Porque esa es la palabra la que me va a sustentar, la que me va, es la palabra que realmente mi alma necesita, no mis sentimientos son pasajeros, pero mi alma es la que va a permanecer y es la que realmente necesita ser nutrida. Sí, claro, ¿no? O sea, es que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Y qué bueno que lo defines así, de que es que la gente va a sentir algo. Honestamente, estas iglesias parecen Starbucks. Te venden experiencias. Así como te definen Starbucks en cualquier clase de medio pelo de marketing, todos te dicen, es que Starbucks no vende café, vende experiencias. Bueno, estos carnales no venden, no te venden Biblia, sino que te venden una experiencia. Es más, ni siquiera te venden, ni siquiera te venden el puro milagro, sino es toda la experiencia. O sea, y así como mucha gente critica que el café de Starbucks es malo, a mí me da igual, yo no sé nada de café. Tú eres el adicto al café aquí, pero, pero realmente eh, esos disque milagros que te venden, pues son falsedad, vaya. Y escritura, también lo que te dan de la escritura es una escritura torcida. Entonces te dan algo de mala calidad, pero te dan una experiencia, qué bruto. Entonces, ese es yo como definiría este tipo de iglesias a veces. Iglesias Starbucks, desgraciadamente. Pero más que todo, lo que sí tiene que quedar en claro para las personas es que hay que cuidarnos mucho de este mecanismo, del mecanismo en el cual es que se le puede llamar abuso espiritual, en el cual primeramente el predicador es intocable, no puede ser cuestionado con la escritura, nunca. Esa es la primera. Luego, lo segundo es, aquí vienes por sanidad. ¿Y cómo vas a conseguir sanidad? Pues dando plata y según esto teniendo fe en que te vas a sanar o en que alguien más de tu familia se va a sanar. Y hay que cuidarnos de eso. Cuando están jugando con eso, cuando están jugando con la fe de las personas para obtener pues ciertas cosas, al final que son material, la sanidad física es un tema, entre comillas, material en el sentido de que es materia, es tangible completamente. Claro. Dejan de dar realmente el mensaje de la palabra que es algo que te va a curar el alma. Entonces, eh, hay que cuidarnos muchísimo de esas iglesias. Realmente, si alguien está notando que en su iglesia hay más ganas de hacer, entre comillas, milagros, hay que tener sumo cuidado con eso,
porque esa no es la finalidad de una iglesia. Uno va a edificarse, no va a presenciar actos grandiosos de sanidad ni nada de eso. Entonces, sí, vamos a tratar de definir un poquito cómo es ese mecanismo. Y tú que eres pentecostal, tú sabes más o menos cómo funciona la idiosincrasia del pentecostal y cómo es posible o sea, cómo esa misma idiosincrasia a veces puede dar pie a que lleguen estos usurpadores Mm, neopentecostales a realmente destruir muchas veces lo que sí es obra de Dios. A veces claro. las mismas iglesias son las que se destruyen desde adentro y caen en eso. Y sí, y es que aquí va lo importante, y qué bueno que mencionas esto. Las iglesias a veces son los mismos miembros, los mismos pastores dentro de la misma, a veces tienen culpa porque dejan entrar ese tipo de doctrinas. Y parte por el mismo del hecho del pentecostal, ¿no? Qué bueno que mencionas que yo soy pentecostal y sé un poco cómo trabajan. Porque primero que nada definamos de qué parte el pentecostal o qué es lo que, por qué a nosotros nos consideran pentecostales. Bueno, lo podemos ver en la Biblia, ¿no? En el libro de Hechos. De hecho, el libro de Hechos nos da incluso una pauta muy importante de cómo igual esos falsos profetas trabajan y dónde se enganchan mucho. Obviamente el Pentecostés se desarrolla porque le da cierta importancia a los dones del Espíritu, dones que incluso que los más abusados, en el sentido de que cometen actos que no están muy de acuerdo, ya sea el hablar en lenguas, ya sea sanidades, que buscan mucho milagro, que muchos pentecostales tristemente quieren vivir, y volvemos a la palabra experiencia, quieren tener experiencias. Bueno, ya habíamos tocado anteriormente igual en el otro podcast sobre los montaneses, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, los buscan montanistas. montanistas, o sea, buscan experiencias y que se elevan, y es aquí donde se enganchan estas personas, de que consideran de que el que es ungido está elevado hasta los, bueno, si Pablo llegó al tercer cielo, esos piensan que están hasta el quinto, octavo cielo. O sea, ya hay una mezcla ya no solamente de cristianismo, sino de otras enseñanzas de tipo más New Age, ya sabes, mucho gnosticismo a morir como tal. Ujú. Y se hablen de ello. ¿Por qué? Porque quieren vivir experiencias y piensan que como el pastor o el apóstol, mayormente se manejan es que se llaman apóstoles, son esos apóstoles, algunos evangelistas, incluso el evangelista lo tienen en un punto en que casi le ponen un pedestal y como dices, no se puede juzgar por la palabra. ¿Y qué buscan estos? Pues esa experiencia y darle al pueblo experiencia. Tanto de que muchos de ellos enfocan su centro de atención a que en su acto tiene que haber gritería, tiene que haber 25,000 personas tiradas al piso para que demuestren que sí tienen esa unción. ¿Por qué? Por lo mismo, porque al pentecostal le gusta ver eso, o sea, le gusta esa experiencia, experimentar algo. Para muchos, tristemente, piensan que un servicio no está lleno Dios no estuvo aquí porque no experimenté esto. Espérame, y aquí va algo importante. No, Dios dice en su palabra que donde dos o tres estén congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos, aún no haya sanidad. ¿Por qué? Porque quizás Dios está tratando otro asunto contigo y no es la sanidad y es más, a veces ni estás enfermo, sino simplemente esta misma gente te manipula mentalmente, o sea, usan la psicología de una manera increíble ese tipo de Sí, personas. Incluso cuando quizás personas que realmente tienen alguna dolencia, o sea, ellos mismos tratan psicológicamente y los dopan completamente. Porque ya te tiras al piso, ya estás sano y pasas, sales del evento, lo que sea, y a las 2, 3 horas te regresa otra vez el dolor. Cuando Dios hace algo, Dios no lo hace a medias. Si Dios te va a sanar completamente. amén. O sea, y no es sentirse mal de que, hey, es que no, es que estoy orando y Dios no me ha sanado. Bueno, yo te invito a que leas la palabra y hay un hombre muy importante que Dios usó de manera, o sea, ahora sí, poderosa, que se llama Pablo, y él tenía un aguijón, dice la palabra, y no se le fue quitado. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia.
¿Y qué es lo que el Hijo de Dios le tiene que basar? Es la gracia de Dios, saber que Dios está con él, aún en medio de esas debilidades, aún en medio de, quizás de esa enfermedad que tú no sabes por qué se está permitiendo eso, para que haya algo más asombroso que Dios quiere hacer en ti, incluso para ser testimonio de alguien más. A mí me sorprende una película que yo vi, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es de un niñito que tenía cáncer. Si tú te sabes el nombre o lo has visto, me recuerdas el nombre, de que este niñito es cristiano, era cristiano, y él tenía cáncer. Y pues obviamente todos pues iban a la iglesia y querían su sanidad, pero él nunca fue sanado del cáncer. Pero la fe de ese niño en medio de esa enfermedad impactó en la vida de las demás personas y estos se acercaron a Dios por medio de la fe de ese niño. Por ese niño no fue sanado del cáncer. O sea, Gloria. nuestra enfermedad o la enfermedad que quizá alguien puede experimentar o está pasando, hay que verlo de esa manera como dijo Jesús cuando los discípulos le preguntaron, ¿y por qué nació ciego? ¿Alguien habrá pecado? Y aquí llega mucho ojo, ve lo que dice, ve lo que preguntaron y ve lo que estoy diciendo. ¿Habrá alguno de estos pecados? Y muchas de esas personas, falsos profetas, dicen, este está enfermo porque pecó. O Sí, sea, que realmente no dejemos que esas palabras que ellos nos digan nos vengan a simbrar, sino simplemente del Señor, si es tu voluntad, trata conmigo como tú eres, yo soy tu hijo y tú siempre quieres lo bueno para tus hijos. ¿Y qué sucede? Todo lo que se torna a esa enfermedad, Dios lo puede tornar para algo bien. Uno nunca sabe, pero esos manipulan de tal manera de que tú mismo lo dijiste, no estás sana, es que no tienes suficiente fe. Obviamente, creo que por lógica, si yo estoy buscando un milagro, es porque tengo fe en que voy a recibir ese milagro. O tengo fe como nos venden, que es el eslogan, ven y recibe tu milagro. Creo que por ende, si estoy yendo, es porque tengo fe de que voy a recibir mi milagro. Pero no es simplemente nuestra fe, sino que es la voluntad de Dios la que obra en todo momento. amén. Justo, o sea, tocaste muchos puntos que a mí me parecen valiosos. Primero que todo, la película no la he visto, pero ya me dieron ganas de verla. Esperemos averiguar el nombre eventualmente, pero sí la quiero Déjame ver. buscar el nombre. Sí, sí, se me acordó ahorita que hablamos de ello, pero en sí es muy bonita. De hecho, te digo, era un niño que tenía cáncer y todo, pues querían que sea sano, pero no, sí murió por el cáncer, pero su fe, o sea, ellos se impactaron por la fe de ese niño. Claro, no, es que al final así es. O sea, mira, es cierto, no todas las enfermedades, no todas las enfermedades se deben al pecado. Hay enfermedades que sí se deben al pecado. Ojo, hay enfermedades que sí se deben al pecado y lo voy a decir muy bien. Hay enfermedades que pueden ser causadas por un pecado tuyo. Por ejemplo, a ver, Ujú. si te da cáncer cervicouterino porque tuviste virus de papiloma humano, pues es muy probable, o sea, la mayoría de casos, por alguna razón, pasa en relaciones fuera del matrimonio. Y, pues, es por tu pecado. Y igual hay veces que ni siquiera tu enfermedad tiene nada que ver con algo, que tú hayas hecho en ese momento, pero si tú llevas una vida de pecado y te decías cristiano, a veces, de verdad, a veces Dios, deja caer enfermedad sobre uno Claro. y los doblega en sus últimos meses, esas personas terminan sirviendo a Dios y a veces les dicen, tienes un mes de vida, oye, pues vivió 3 años y sabes cómo vivió esos 3 años sirviendo al Señor. Mm, A veces así es, a veces así es, pero, pero también existen los milagros donde incluso la persona es sanada y en planes futuros en este podcast vamos a hablar de historias de personas que de verdad de una manera milagrosa han sido aliviadas de su situación tan difícil en la que estaban que realmente no hay una explicación per se lógica de todo esto, sino que realmente es la obra poderosa del Señor con su mano, realmente su mano fuerte sacando adelante a las personas. También existen esos milagros, claro. pero no nos vamos a la locura de que lo único que nosotros esperamos es nuestro milagro ni nada. Y ese es el problema. Si esas iglesias se venden ven por tu milagro, caray. O sea, uno no va ni siquiera a tener convicción de pecado ni nada. No, uno va a que le vayan a cumplir su milagro y listo. Ni siquiera importa realmente que a la persona se le predique el evangelio, ni que se arrepienta, ni nada. Solamente importa que tengan su milagro. Y es que eso no es algo importante que tú dijiste. Muchos venden, es que ven por tu milagro y la gente no le va a importar la palabra.
sino digo, es que yo vine porque a mí me prometiste esto. Oye, no, hay que tener mucho cuidado con esas promociones que uno hace, porque siempre y de vital importancia es la palabra de Dios, no es otra cosa. La palabra de Dios es el evangelio, y el evangelio sí tiene poder, y la gente debe ir por la palabra, y la palabra va a ser la que va a hacer efecto en la vida de la gente. Porque si tú antes pones el milagro antes que la palabra, ahí de entrada está mal. De ahí de entrada está mal. Y pasa que muchos de esos eventos son como que 15 minutos de una predicación de, sí, mira esto, y declara esto, y confiesa esto, que no sé qué, 15 minutos nada más. Y las demás 2 horas, gente pasando, gente tirada al suelo, 15 minutos reduce la palabra del Señor. Y los Ujú. demás 2 horas son puro show. Exactamente. Y justo eso que acabas de mencionar me recuerda al otro punto que tú dices, que estas iglesias realmente manejan una teología que tiene unas cuantas cosas de gnosticismo, y yo diría muchas también. Mm, Este, y esas cosas precisamente es parte del word of faith, esto de decláralo y se va a cumplir. Esto es copiadísimo del New Age, y la New Age lo copió de ondas místicas asiáticas, y esas ondas místicas asiáticas son plenamente gnósticas. Y lo primero que te dicen es que tus palabras tienen poder. Incluso hay otros que por ser, pues ahora sí que consistentes con su teología perdidísima de que tus palabras tienen poder, se van al ujú, punto de la teología del pequeño Dios, en que como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros somos pequeños dioses con minúscula. Y no es cierto. Tus palabras no tienen poder, realmente lo único que tiene poder es el Señor. Es ujú, cierto que se confirió la capacidad de hacer milagros en aquella época de los hechos de los apóstoles, y se hacían milagros, pero tenían una finalidad de llamar la atención para que la gente, ¡pum!, llegara y abarrotara el lugar. Lo vemos cuando en Hechos 3 Pedro sana a un cojo de nacimiento que esperabas. Ese cuate solo estaba esperando una limosna. Y ujú, entonces Pedro le dijo de que pues no tengo, creo que le dijo no tengo plata ni oro, no me acuerdo, pero no, el punto es que le dejó ver que no tenía ni un quinto, y le dijo, más lo que tengo te doy. Y entonces lo tomó y lo levantó. Y entonces ahí pues fue donde mucha gente dijo, pero qué rayos. Entonces se arrejuntaron, y aprovecha Pedro para decirles, varones israelitas, y empieza un sermonzazo casi que completamente evangelístico, vaya. Y ese es, o sea, sí, ojalá los milagros de estas personas tuvieran eso, pero no lo hacen, ni siquiera llevan a las personas a los pies de Cristo, y dos, tampoco son milagros. ¿Por qué? Porque no son sanidad completa. En todos los milagros de la Escritura hubo sanidad completa, cosa que no pasa aquí. Y lo puedes ver en cualquier programa de esos. Y ahorita sí voy a recomendar unos libros, en este caso de los milagros. Hay un libro que se llama En Defensa de los Milagros, In Defense of Miracles, de Gary Habermas, ujú, que pues básicamente hace una defensa bastante interesante de los milagros de la Biblia. Y por otro lado, tenemos el libro que se llama Dios, la avaricia y el Evangelio, que ese es de Costi Hinn. Costi Hinn, para que vean, es el sobrino de Benny Hinn, que es uno de estos predicadores que según esto tira gente cuando la toca con su saco, y según esto cura a personas con que solo estén viendo la tele y el programa de Benny Hinn. De verdad. O sea, creo que, no me acuerdo si es Benny Hinn el que dijo eso, pero una vez dijo que resucitó una persona porque tenían en esa casa prendida la tele en su show, que él llama predicación. ujú, Entonces, Costi Hinn es el sobrino de Benny Hinn, y Costi Hinn escribe en contra de lo que hace su propia familia. Así realmente es cuando uno realmente llega a los pies de Cristo, que a pesar de tener que ir contra la familia por defender la ujú. verdad, pues a veces se tiene que hacer así. Como decía Cristo, pues a veces hay que aborrecer a los padres, no aborrecer de odiar, porque tenemos que amarlos y tenemos que honrarlos, pero si tenemos que elegir entre, muchas veces entre si tu familia está realmente ofendiendo a Dios y tú quieres seguir a Dios, perdón, pero prefiero mil veces seguir a Cristo y perderlo todo que ganarme al mundo y perder mi alma. Entonces, esto que está haciendo Costijín, pues es admirable, y es realmente una obra del Señor. Entonces, repito, ese libro es Dios, la avaricia y el Evangelio. Ahí realmente toca esos temas de los milagros. Y yo quería eh, también hablar de eso que mencionaste
de Pablo, lo de bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces pidió Pablo que le quitara el aguijón de la carne? Fueron 3 veces lo pidió, o sea, muchas veces. Claro. Y realmente no, hay una pequeña discusión entre qué cosa era el aguijón, si era realmente una dolencia física o si era un demonio que lo atormentaba, porque hay una parte donde dice mensajero de Satanás. Entonces, no hay un consenso per se tal cual, pero todos, las diferentes posturas en eso de que si era algo meramente espiritual o era algo también a la vez físico, Ujú. todos llegamos a un punto. Era una dificultad que Pablo tenía y que le había pedido a Dios que se la quitara y que solamente sabía que Dios se la podía quitar porque necesitaba un milagro para que se quitara. Y Dios Claro. le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso es lo importante. Muchas veces, y entiendo que todos a veces queremos un milagro para algo, pero muchas veces no se te va a quitar, ¿sabes? No se te va a quitar esa dolencia, esa dificultad, no se te va a remover. Pero lo que entendemos con este pasaje, independientemente de cuál sea tu postura entre qué significaba el aguijón, es lo Ujú. siguiente. No todas las veces nos va a quitar Dios las molestias o los estorbos de nuestra vida, pero nos dará la gracia necesaria y suficiente para Ujú. seguir adelante. Por eso, bástate mi gracia es suficiente. Eso es realmente el mensaje que Dios da. Entonces, no, no te sientas mal cuando las cosas no se cumplen. Si tú estás siguiendo a Dios de todo corazón, no es que te falte fe, simplemente Dios te está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esas palabras grábatelas. Si estás teniendo alguna dificultad, grábatelas, porque Él te dará la gracia para continuar. Si tú eres cristiano, sabes que el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar y te dará la gracia para todas las dificultades. Así es. Bien. De hecho, algo que mencionas muy importante, que muchos piensan de que como somos cristianos, es que, y aquí igual otra palabra que usan, es que tú no puedes estar enfermo, es que tú no debes estar enfermo. Creo que también la palabra es clara cuando dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Oye, bebe esto por, por tu estómago, y da a entender que Timoteo tenía quizá alguna enfermedad padecía de algo en el estómago. De hecho, Ujú. la Biblia lo dice, pero Le hubiera te lo dicho puedo que te leer. impongan las manos y aquí Exacto. todos gritamos porque yo decreto que te cures y así. Si Pablo hubiera querido que Timoteo se curara así, pues se lo hubiera dicho, pero pues no. No, contra qué le dijo, toma esto, o no bebas solamente esto, bebe de otro. ¿Por qué? Por tus frecuentes enfermedades. O sea, aquí también hay algo importante y es que es entender. Y un verdadero, ahora sí, vamos a tomar a Pablo. Supongamos que Pablo bueno, nadie discute que Pablo hacía sanidades. Que dice la misma palabra en Hechos de que muchas personas llevaban los trapos de los enfermos y solamente Pablo oraba por ellos y se los regresaba y estos sanaban. Oh, y ahora, ¿y Pablo no pudo haber hecho eso con Timoteo? Nos podemos a preguntar. Ujú. Pero aquí hay algo muy importante, y aquí hay algo que también tenemos que entender. No somos nosotros, en ese caso, el predicador que dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti, tú vas a sanar, porque yo no soy Dios. Amén. Yo no soy Dios. Es el Espíritu Santo que sí está en nosotros, pero como siempre, el hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, no por sus emociones. Y cualquier emoción puede decir, sí, vente acá, yo voy a orar por ti, te voy a sanar. Y si no es la voluntad de Dios, aquí Exacto. podemos ver, Timoteo era un discípulo amado por Pablo. Y alguien amado, dijo que si, Señor, yo no dudo que Pablo oraba por Timoteo por quizá esa enfermedad que él tuviera en el estómago, que igual qué tipo de enfermedad sea, quién sabe, no lo especifica la Biblia, pero yo no dudo mucho que Pablo oraba por él, pero tanto Pablo como Timoteo siempre estaban sujetos a la voluntad de Dios. Ujú. Efectivamente, yo creo que eso es lo que se debe de combatir con esto de tus palabras tienen poder. Nah, el que tiene el poder es el Señor. Y si Exacto. El Señor permite, si el Señor quiere que alguien sea sano, lo va a hacer. No va a ser porque tú hiciste esto, no, no, no.
tú haz lo tuyo. Claro que puedes orar por las personas, por supuesto que puedes orar y debes orar por las personas, pero el Señor es el que tiene la última palabra siempre y Él dice quién se va a sanar y quién no se va a sanar de la dolencia. Y a veces incluso Dios dice, claro que se va a sanar, pero ¿qué? Tiene que pasar por un procedimiento médico. Tampoco Claro, hay que satanizar la medicina ni exacto. nada. Es como eso, a veces uno se enferma porque es desobediente. Y quizá ahora, ok, tienes que obedecer. Señor, yo te quiero obedecer a ti, ok. Si quieres obedecerme a mí, obedece primero a tu médico que te dice que tomes la pastilla cada 8 horas. Así de fácil. Exacto. Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo y al final, mira, ya tratando de poner un poco esto de esta contienda entre que si los milagros son por tener fe o son sin tener fe, realmente te encontramos de todo. En la Biblia, por ejemplo, en Marcos 5, tenemos a la mujer que tenía el flujo de sangre y toca el manto del Señor Jesucristo. Incluso el Señor Jesucristo se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Cosa bien rara, porque todo el mundo lo estaba tocando. Yo entiendo allá a los discípulos de que, pero Ujú. ¿cómo si todos te están apretando? Pero lo curioso es que Cristo le dijo algo, le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí Ujú. yo lo que quiero puntualizar es que esto de tu fe te ha hecho salva está utilizando el mismo lenguaje que en todo el Nuevo Testamento significa para la salvación de pecados. Entonces esto también sugiere que la fe de la muchacha es para la salvación espiritual. ¿Por qué? Porque pues ella creyó. No fue solamente la sanidad física, sino también esto se lo dice por su sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque pues sabemos que ella ya había sido perdonada por el Señor. Por eso, incluso tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esto ve en paz es muchísimo, nos recuerda, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, estaba en Cristo. Entonces, eso es una. Luego, más adelante en ese mismo capítulo de Marcos, eh, cuando fallece la hija del principal de la sinagoga, que Cristo dijo de que pues estaba dormida, le dijo primero, él le dijo, no temas, cree solamente. Le dijo, Ujú. es así, o sea, ahí sí le pidió un uso de fe, vaya. Este, y nadie más creía en ese lugar, se burlaban de Cristo, porque Cristo había dicho que solo dormía, pero ¿qué crees? Pues la levantó, la levantó. Talita Kumi le dijo, a ti te digo, niña, a ti te digo que te levantes. Luego, pero a ti te digo que te levantes es una orden de mando, vaya. Por eso es la voluntad de Dios siempre agradable y perfecta. Y además Él es capaz de hacer cuando Él quiere que se hagan las cosas. Luego, por ejemplo, en Lucas 7, estoy dándolos así de lista. Si alguien tiene con qué anotar, pues váyalos anotando. En Lucas 7, el centurión busca a Cristo para que su siervo sea sanado y Cristo le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, era una persona que tenía mucha fe y por eso se le cumplió también su milagro. Pero cabe destacar que este centurión amaba a la nación de Israel y hasta una sinagoga les había construido. Entonces Ujú. este cuate seguro era un hombre temeroso de Dios, pero ¿cómo a los que les ha exaltado la fe, en estos casos, pues es gente que confiaba en él como Dios. Luego, por ejemplo, Mateo 15, que sana a la hija de una mujer que no era israelita, que es a la que le dice la de los perrillos. Y esta mujer le dijo de que aún los perrillos comen de las migajas que se caen. Y entonces, ¿qué le dijo Cristo? Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y le dijo, hágase contigo como quieras. O sea, ¿estás de acuerdo que por su fe se sanó su hija? Pero no es solo eso, o sea, sino mira el reconocimiento que ella le había hecho al Señor. Le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia mí, de mí. O sea, primeramente ella iba humildemente hacia él, entendiendo que él era el Señor, hijo de David, que eso es un título para realmente el Mesías que había de venir, el Cristo, el Señor, vaya, el Claro. Hijo de Dios. Entonces, también demuestra que era una mujer temerosa de Dios. Entonces, para los milagros, y ahorita vamos a ver los otros ejemplos, no era necesario tener mucha fe. Algunas veces tampoco es como que encontremos grandes vestigios de que las personas sanadas hayan tenido fe. Ujú. Tenemos primero Juan 5, cuando Cristo le dice a un hombre así tal cual, le dijo que si quería ser sano. Y él obviamente le dijo que sí. Y entonces Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre fue sanado. Ujú. Luego, o sea, ahí realmente no es como que le dijo, ¿tienes fe? No, nada más le dijo, ¿quieres ser sanado? Y lo sanó. Luego, y eso fue una de las grandes señales de Cristo por las cuales
mucha gente empezó a tomar interés en él. Luego después vemos en Juan 9, donde sana a un ciego de nacimiento. Solamente le untó lodo y le dice que se lave en el estanque y ese ciego recibió la vista. Luego después los fariseos le interrogaron y le dijeron, ese que te sanó, le dice, es pecador. Y luego después este muchacho, el ex ciego, les contesta, les dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es un hombre que no tenía ni siquiera idea de quién era el que lo había sanado, pero sabía que antes no veía y ahora sí puede ver. Y después, que lo expulsan de la sinagoga, o sea, Jesús sale a su encuentro y le dijo él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le respondió, y esto es para que tengan idea de que este cuate no sabía ni siquiera quién era Cristo. Dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, ahora él tenía un deseo genuino de creer en Dios. Y Claro. luego entonces Jesús le dijo, pues, que era él con el que está hablando. Y entonces, ¿qué le dijo? Creo, Señor. Y entonces le adoró. Pero él ya estaba sano. O sea, la sanidad vino incluso antes de que creyera que él era Dios. Mm, Luego el otro ejemplo, el de los 10 leprosos de Lucas 17, que solamente uno que era extranjero vino a agradecerle a Cristo. Y a ese le dijo, tu fe te ha salvado. Y eso es otra vez haciendo alusión al uso que se le da en el Nuevo Testamento sobre la salvación, que la fe es la que salva. Entonces también habla de su sanidad espiritual. ¿Qué pasó con los otros 9 leprosos? Pues esos no vinieron a agradecerle al Señor. Probablemente no tuvieron una sanación espiritual por su fe, claro. seguramente más bien, pero sí tuvieron la física. Entonces no necesariamente hay que tener fe para ser sanado físicamente, según la Biblia. Y esto no lo digo para que, ay, nunca tengas fe y aún así vas a ser sanado. No, pero realmente a veces los milagros que Dios permite suceden y desgraciadamente, y lo vemos en muchos milagros, que seguramente hemos conocido gente que estaba en un hoyo de dolor físico, de un tema de hospitalización severo, que sabemos que la mano poderosa de Dios los ha sacado de ahí y ni aún así tienen temor de Dios, ni aún así le agradecen. Entonces, eh, pueden ser lo más similar a los otros 9 leprosos que no agradecieron al Señor, pero siempre habrá uno que es salvado con la mano, sanado por la mano poderosa del Señor y sabes qué dice, gracias. Y luego creen en ese Señor y su fe es la que los ha salvado. Y luego, pues obviamente el ejemplo de Hechos 3 que pues ya lo comentamos, que al final fue para llamar la atención. Y sin ir más lejos, por ejemplo, los siervos del Señor, no todos son sanos, ya vimos no todos se les quita su dificultad, ya vimos el ejemplo de Pablo, pero también tenemos el ejemplo de Justin Peters. Justin Peters es un predicador americano y el Mm, cuate, el cuate está discapacitado, el cuate se la vive en silla de ruedas y así predica, realmente predica en silla de ruedas. Tiene una discapacidad motriz en las piernas y ¿sabes qué es lo que hace ese cuate? Irónicamente, va en contra de estos ministerios de los milagros, del word of faith, de la sanidad falsa. Entonces, o sea, uno de los que se supone que deberían de ser clientes está en contra de estos movimientos. Lo mismo pasa con Costijín. Costijín era uno de los que debería de seguir el legado familiar de ser de los que venden milagros y sabes que se dio cuenta de que todo esto era una estafa, incluso cuenta, yo veía a las familias que llevaban a sus hijos con una esperanza y yo, ¿con qué cara los podía ver cuando ni siquiera eran seleccionados, porque seleccionaban solamente a los que se veían más sanitos y que claro. podían hacer un stage act, así un acto realmente de que, ay, pues sí lo sanaron. Pero realmente ni siquiera lo sanaron, pero pues como no estaba tan malito, pues podría parecer que sí. Entonces, incluso en eso, estas iglesias hacen un acto de estafa. Es un acto de selección muy a propósito. Y en cambio, como tú dices, lo de Pablo es de que pues le traían nada más los trapos, una prenda, pues oraba y eran sanados. Entonces, ¿había selección ahí? No, Pero en esto es una selección muy meticulosa del que esté menos enfermito para que parezca que se sana. no, y es que aquí lo que te había comentado, ¿no? Que saben manipular y saben jugar con psicológicamente con la gente. Y obviamente, pues, eh, les dan cierto como que ese dopaje de que decir, no, sí, sí, es que oro por mí y ya me siento bien. ¿Por qué? Porque ahora sí, mentalmente digo, ya me puso la mano y me siento bien, porque dicen que cuando te pone la mano, tú sanas. Y obviamente es como que momentáneo, pero ya después comienza nuevamente y no te fuiste a que te sanaran, ¿dónde está?
pero tú mismo lo has comentado, ¿no? De que seleccionan a la gente y qué triste, porque si, si todos van, o sea, vemos y realmente se dicen ser los ungidos como se promocionan. ¿Qué pasó? Dice la palabra que cuando Pedro, lleno del Espíritu, dice la palabra que le ponían los enfermos en las calles y solamente su sombra pasaba y estos eran sanados. Y ahora estos televangelistas, o sea, que no puedan sanar a los que se acerquen y tengan que ser seleccionados. O sea, simplemente ahí te das cuenta que hay una estafa. ¿Por qué? Porque eso se mueve, para ellos es el dinero que los mueve. Y muchos, y me ha tocado escuchar y ver en televisión también, de que estos que son cuánto vale tu milagro, ¿no? O tienes que pactar para que puedas obtener esto de Dios. Ay, O sea, sí. como que cuánto vale. Y esto me viene a la mente el mismo libro de Hechos. O sea, Hechos es una evidencia de cómo puedes identificar a esas personas. Dice en Hechos que había un personaje que se llamaba Simón el Mago y que hacía también milagros, y aquí va algo importante, hacía también señales, y que decía que este es el gran poder de Dios, metiendo a Dios en sus cosas, y decía y dice la palabra que este personaje usaba artes mágicas, y no es muy diferente a lo que muchas personas incluso hacen hoy en día, que piensan que es Dios cuando realmente yo puedo decir con con seguridad que seguro que es de Dios, seguro que son actos de Dios, porque incluso el enemigo puede también copiar ciertas cosas. Hay cosas que el enemigo puede hacer Ujú. y hay cosas que obviamente él no tiene el suficiente poder para. Dios puede crear, el enemigo no puede crear, pero sí puede copiar ciertas cosas. Y Simón el mago dice que por medio de artes mágicas engañaba a la gente hasta que llegó Felipe. Y los demás vieron que hacía actos asombrosos y este personaje también creyó en la palabra. O sea, también creyó lo que decía Felipe. Y pasa que cuando llegan los apóstoles, Pedro y Juan, y viendo que cuando ellos ponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu, ¿qué fue lo que hizo Simón? Quiso comprar la unción. Y hoy en día aquí pasa algo muy importante, dejando un poco de lado los milagros, esos que también te promocionan la unción, que también es muy dado con los neopentecostales o los carismáticos. ¿Cuánto, cuánto me das y vas a tener cierta unción? O deposita tanto y te voy a compartir de mi unción. Sí, ¿Qué está pasando aquí? están lucrando con el Señor y justamente todo esto que estamos haciendo, que ya casi llegamos al final, Ujú. no es una necesidad de que nosotros tengamos ganas de pelear ni nada. Miren, la verdad que nosotros ojalá no tuviéramos que hacer esto. De Claro, todo corazón lo digo, ojalá no tuviéramos que estar haciendo esto ni aclarar nada de esto. Ojalá todos los que se dijeran cristianos realmente tuvieran el respeto por el Señor. sí, Pero pues como no sucede, y esto es desde que inició la iglesia, no sucede, siempre ha habido engañadores, podemos ver la carta de Judas, que dice, Judas solo tiene un capítulo, entonces Judas 1 del 3 al 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ujú, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero resaltar varias cosas. Primero, la exhortación a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es realmente el mensaje de salvación, el mensaje puro del Señor Jesucristo, lo que realmente salva. Eso es lo que tenemos que cuidar. Cuando dice guardar la fe, por ejemplo, Pablo, pues habla de guardar básicamente la pureza de ese mensaje. Eso es lo primero. Y esto es lo que pasa con estos vendemilagros, que esos ni siquiera te hablan de salvación y de arrepentimiento, te hablan de puro milagro. Entonces tenemos que guardar esa fe, que se trata sinceramente de la redención de las personas, de su justificación. Luego, estas personas entran encubiertamente, es otra parte que quiero
que quiero decir, están entre nosotros a veces, están encubiertos algunos y otros ya es muy notorio, ¿no? Cuando toman cierto poder salen a la luz. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estas iglesias lo que menos tienen es orden. Y es un Dios, y nosotros tenemos un Dios de orden. Entonces, esto de la gracia de Dios no es un libertinaje que se puede usar para lo que sea. Y otra cosa, niegan a Dios, el único soberano. Y estas personas se sienten soberanas al ellos declarar para que la gente se cure, se sienten que ellos son soberanos, que ellos tienen el poder de la palabra y que su palabra tiene tanto poder que pueden hacer eso cuando hable. No, no, Dios es el único soberano y Dios es el único que dice y que determina cuando alguien va a ser sanado de una manera milagrosa. Amén. Y otra cosita, esto va a ser de mucha bendición para muchos. Hay una parte que dice, estos que desde antes habían sido destinados para esta condenación. La palabra que se utiliza en griego es prografo, que significa algo previamente escrito. Esto no habla de alguna determinación extraña de Dios, que estas cosas habían sido ordenadas para que pasaran. No, 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 es algo que ya se sabía que iba a pasar y de hecho se escribió. Y de hecho, la mejor traducción de esta parte, de estos versículos, está en la Nueva Traducción Viviente, que se apega un poco más, al menos en este versículo, al griego. De las traducciones en inglés creo que están incluso un poquito mejor la NIV. eh, Mm, pero dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Y justo la palabra griega que utiliza antes de prografo es la palabra antiguo, que habla de hace mucho tiempo. Entonces, y esto lo pueden revisar en la página de Logos Cálogos buscando el versículo. Ahí, y yo recomendaría leer para entender esto de lo que fue escrito hace mucho tiempo, la condenación de estas personas. Leer Deuteronomio 18:22, que esto dice cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos, que es básicamente no creerles. Pero cuando agarren y lean Ezequiel 13, completito, mm, menciona la condena para estos mentirosos que se dicen hablar por Dios, que se dicen dar el supuesto mensaje de Dios, que realmente son mentiras, que incluso dan falsas esperanzas, que ni siquiera les hablan a las personas de la realidad de lo que Dios quiere, sino que les dan ánimos para que sigan en su pecado. Y al final de Ezequiel 13, lo último que dice, mm, después de condenarlos a todos, al final termina, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando cierra con eso, solamente nos queda una cosa por saber. Se viene heavy sobre estas personas y hay que tener muchísimo temor de Dios, muchísimo respeto, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esto no lo digo porque hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios es amoroso, pero sí hay que tenerle miedo si nosotros deliberadamente andamos realmente torciendo lo que Él ha dicho para claro, predicar estas falsas doctrinas y doctrinas de demonios. Entonces, estos versículos nos animan realmente a contender por el verdadero mensaje. Y también, ¿por qué no? Cuando sigues leyendo Judas, entiendes la importancia de predicar el evangelio también a esas personas que están siendo engañadas por estos cuates, porque lo tenemos que hacer. Y espero que si alguien de verdad que está en estos ambientes ha notado algunos de estos focos rojos en sus iglesias, híjole, si no tienen de otra y eso es, y por razones externas ustedes tienen que seguir yendo ahí, nútranse de la palabra, es lo mejor que pueden hacer, nútranse de la palabra porque eso les va realmente a proteger contra amén. esto. Y los que pueden irse, váyanse, váyanse, en serio, váyanse y busquen una iglesia que realmente siga la escritura. Y si su iglesia está cayendo en eso y su iglesia no era así, ustedes tienen que contender desde ahí adentro, tienen que proteger realmente la sana doctrina y no les estamos diciendo que sean contenciosos. No, no, no. Contender en el sentido que está aquí es realmente presentar una defensa bíblica del asunto, es presentar una defensa de lo que Dios ha dicho. Las escrituras, desde el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento se utilizaba el Antiguo Testamento para defender muchísimas cosas. Tenemos toda la Biblia ahora completa para defender realmente qué es la verdadera doctrina. Y yo creo que muchas veces podrían evitarse estas cosas en muchas iglesias si hubiera hermanos atentos a estas falsas doctrinas que pusieran un freno. Entonces, pues, si ven que su iglesia está tomando esos rumbos, aquí están siendo llamados ustedes a contender. Este,
Darío, tú que eres el pente de cabecera de aquí, por favor, cierra con algo. No, claro, pues como todo, tener mucho cuidado y ser muy precavidos de todo lo que esté sucediendo en las iglesias donde cada uno de los que nos escuchan se encuentren. Bien como dijiste, si ellos están metidos en ese tipo de ambiente y por X razón no se pueden salir de allá, o pues, uno ya, orar mucho, pedir discernimiento, Amén. fortaleza por medio del Espíritu y también ese denuedo y ese valor para poder defender lo que es el Evangelio, verdaderamente defender la palabra, porque aquí ya no es porque me cae bien mi pastor o ese que se dice apóstol o quien sea, no, nosotros estamos defendiendo la fe que se nos ha sido dada. O sea, estamos defendiendo acerca de lo que Dios ha mandado y que evitar que el evangelio sea pisoteado por estas personas, porque tristemente dice la palabra que por causa de esas personas, Dios también es blasfemado. Y tú lo puedes ver, en Edgar, Ujú. y tú lo has también, pues, estás metido en redes sociales como yo, y cuántas mofas no se hacen de Dios por causa de esas personas, por causa de estos falsos predicadores, por causa de estos lobos rapaces, porque la palabra le dice que son lobos que se vienen a alimentar de las ovejas, vienen a pervertir el rebaño, a disolver todo el rebaño. Y es muy importante que si tú estás metido en ello, nútrete de la palabra, nútrete de la palabra. Si es posible, sal de ahí y no porque digas, es que como tú me estás mandando a salirme de ahí. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, la iglesia es algo que no es físico, es espiritual. Donde tú te congregas es un edificio, sí, es un templo, pero nosotros nos debemos siempre a Jesús, que es nuestra cabeza, y a Amén. Él vamos a dar cuentas. Y si tú te puedes salir de ahí, sal y busca una congregación donde verdaderamente se predique la palabra, donde te enseñen la palabra. No digo que no creas en los milagros, sí, pero como siempre, juzga con justo juicio. La palabra del Señor tenemos amplio, un manual, así puedes tomarlo como un manual o una guía, donde tú puedes ver cómo juzgar ciertas cosas que pasan. Ya lo vimos en Deuteronomio, como mencionó Edgar, cómo identificar cuando verdaderamente algo es palabra de Dios o palabra de un hombre nada más de puro emocionalismo. Y a los que verdaderamente están ahí en sus iglesias y se están dando cuenta que están infiltrando esas doctrinas, con toda la confianza te invito, acércate con tu pastor y platícale, dile, pastor, mira, estoy detectando que están pasando esto, la palabra me está enseñando esto y como que ciertas cosas no me están cuadrando, me puede explicar o por qué está sucediendo esto. Igual en nosotros dice que tenemos que orar por nuestros pastores, porque son los que cuidan también nuestras almas, pero también nosotros somos aquellos que velan por nuestras almas, pero también nosotros tenemos que velar por las almas de ellos que son hombres y en un momento pueden errar como todo hombre. A veces no sabemos qué necesidad tiene y muchas de esas falsas doctrinas entran porque ven que hay algo de carencia. Puede ser que cierto ministerio está enfrentando una carencia económica, puede ser, y de ellos se valen eso. Por algo siempre te hablan de prosperidad o cosas así, Ujú. pero pues es necesario también orar, nutrirnos de la palabra, como siempre el Hijo de Dios tiene que nutrirse de la palabra y cuidarse mucho, no dejarse engañar fácilmente, realmente probar los espíritus, dice la palabra del Señor. Ujú. Amén. Y bueno, ya ahora sí para cerrar, pues nosotros ambos creemos en los milagros. Amén. Ambos creemos en un Dios todopoderoso que lo puede hacer todo. Si tú estás realmente en una situación difícil, créeme que Dios también tiene el poder para sanarte, pero ¿sabes qué es realmente lo que Dios seguramente y siempre hará para sanarte? Va a sanar tu espíritu. Lo físico puede sanártelo, sí, solo si Él quiere, pero ¿sabes qué ha dicho Él en su palabra? Que Él no va a echar
a un pecador arrepentido. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, el verdadero milagro, y que, bueno, todos son verdaderos milagros y los hace Dios, pero el milagro más trascendental, más que todo, más trascendental sería la salvación. Y aquí sí Amén. vamos a poder hablar de fe un poquito. En Efesios 2:8 al 10, pues dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, o sea, no porque tú estés ofrendando ni nada de eso, no, no, por gracia, es un regalo. Sois salvos Amén. por medio de la fe. Poca fe, gran Dios, poca fe, gran Dios. O sea, Dios es tan grande que si tú das ese salto de fe y realmente crees en Él puede rescatarte y Él te va a limpiar. ¿Y sabes por qué? Porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habla de una transformación, somos hechura suya, es decir, somos hechos por Él y dice creados en Cristo, es decir, a la imagen de Cristo. Por eso tiene sentido de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos hechos nuevos, ese es el nuevo nacimiento. Y este es el verdadero milagro, y aquí en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Otra vez, hechura suya. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Estamos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si ahora somos luz en el Señor, entonces tenemos que andar como hijos de luz en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y cierra con Colosenses 1:21 al 23, que dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ok? Entonces, entendamos esto. El milagro verdadero está en ese cambio de vida. El milagro definitivo está en ese cambio de vida. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes pasar de muerte a vida. Y si tú no has realmente meditado en esto, medítalo. Si estás buscando un, un milagro físico, ¿sabes qué? Yo te vengo a ofrecer un milagro espiritual. Y no porque esté en mi darlo, sino porque el Señor me ha dado la bendición de este ministerio de reconciliación en el cual yo te anuncio este evangelio que ha sido conferido por la gracia de Dios para que tú seas salvo y te reconcilies con Dios. Y ese es el milagro verdadero, que haya vidas transformadas. Y si Dios quiere sanarte de lo que sea físico que tengas, por favor, agradécele de todo corazón y vive cada minuto para su gloria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, primero tienes que creer en aquel que con su vida pagó por nuestros pecados. Él te va a limpiar, Él te va a perdonar y Él te va a sellar hasta el día del fin. Entonces, eh, siempre hay que cerrar con un mensaje pues, evangelístico. Eh, lo- Cualquier duda que tengan, pues ya saben, siempre abiertos los mensajes, pero reconcíliese con Dios y créanme que ese es el milagro más impresionante que vamos a vivir. Darío, te agradezco muchísimo, como siempre. Pues todas las charlas que tenemos, sean grabadas o no grabadas, de verdad Dios te bendiga, eres de gran bendición para mi vida, hermano. No, igual, para ti, Edgar, Dios te bendiga mucho y que sigas siendo instrumento para su gloria. Pues mientras Dios nos dé vida, al vivir es Cristo y al morir es ganancia. Entonces, pues esto fue el podcast de hoy y Dios les bendiga a los que lo hayan escuchado hasta el final. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.